Mañana es una mañana de bendición, es una mañana de gracia, de favor y de misericordia de nuestro Dios, donde Dios nos regala la maravillosa oportunidad de estar aquí en su programa Tiempo de Gracia. Un tiempo para regocijarnos, tiempo para meditar, reflexionar, para mejorar en nuestro camino, siempre con la ayuda de nuestro Dios. Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue siendo maravilloso. Estamos aquí es porque Él nos ha ayudado. Como dice la palabra del Señor, hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios. Él nos ha ayudado. Bendito y alabado el nombre de nuestro Señor. Gracias por estar pendientes siempre del programa. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo. Que Dios sea pues recompensándole, porque nosotros no podemos, pero Dios sí, Él sí se hará cargo. Gloria al Señor. Pero voy a la palabra de inmediato en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Yo leo la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: escribe al ángel en la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí, de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi Dios amado, estamos delante de tu presencia esta mañana en el nombre de Jesucristo, dándote primeramente gracias por ese amor, por esa gracia, por esa misericordia. Agradecidos por el perdón de nuestros pecados, por esa salvación tan grande que nos has regalado. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa para seguir pregonando tu bendita palabra. Nos sometemos a tu voluntad, nos rendimos delante de tu presencia para que seas tú obrando según tu perfecta voluntad. Nos humillamos delante de ti. Que no seamos nosotros, sino que seas tú. Que sea tu palabra esta mañana la que pueda ser sembrada en nuestros corazones, y que podamos ser esa tierra fértil para que tu palabra pueda dar fruto a su debido tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hablamos esta mañana en el capítulo 3, los primeros 6 versículos de este capítulo. Y estas palabras son palabras muy importantes. ¿Por qué? Porque las habló Jesucristo mismo. Fue Jesucristo el que da este mensaje a Juan para la iglesia. En aquel momento le dice que le escribiera al ángel, o sea, al pastor de la iglesia
en Sardis. Pero los mensajes a estas iglesias en aquel entonces, 7 iglesias seleccionadas de Asia Menor, la provincia romana. Pero, ¿por qué es tan importante y trascendental este mensaje? Porque tiene una aplicación directa para nosotros hoy como iglesia. A la luz de esta palabra nos debemos examinar, porque es mensaje para la iglesia, mensaje para el cuerpo de Cristo. Repito, ¿y por qué es tan importante? Porque no estamos hablando de las palabras de un apóstol, de las palabras de un diácono, de un ministro, de un hombre, sino palabras de Dios mismo. Y llama mucho la atención porque son situaciones similares. O sea, son las mismas cosas que suceden hoy en la iglesia. A cada una de estas iglesias le dice palabras similares, como por ejemplo: yo conozco tus obras. Amado hermano y hermana, iglesia del Señor, delante de la presencia de Dios, estamos desnudos. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. A Él no lo podemos engañar. Él conoce nuestras obras. Podemos engañar a nuestros líderes, podemos engañar a nuestra familia, podemos engañar a mucha gente. Pero Dios conoce nuestras obras. Dios no se deja llevar porque nosotros hablemos bonito, no. Entre nosotros como seres humanos nos podemos engañar y podemos... por el asunto de hablar bonito, pero a Dios no. Y qué tremendo que lo que estaba pasando en esta iglesia, que le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto es fuerte para la iglesia hoy. Que haya un movimiento, que haya una apariencia, que haya tanto ruido, que haya muchas cosas, pero que delante de Dios haya muerte en la iglesia, que espiritualmente haya muerte. ¿Y qué tiene que ver con esto de que haya muerte en la iglesia? Porque hay pecado. Hay pecado dentro de la iglesia. Y por eso le dice: un mensaje rotundo, una declaración, una confrontación fuerte. Le dice a Jesucristo: yo conozco tus obras, que tienes nombre, pero ¿sabes qué? Estás muerto. Aunque tienes nombre de que vives, estás muerto. Y por eso ahí comienza la recomendación, comienza el llamado y le dice: sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir.
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí estamos hablando de una iglesia en cuidados intensivos. Aquí estamos hablando de una iglesia en unas situaciones precarias. Aquí estamos hablando de una iglesia en emergencia. Porque habían áreas en las que está muerta. En algunas áreas está muriendo. Y le dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas. Hay cosas que están por morir. Hay una iglesia que está agonizando en ciertas áreas. Entonces Dios está llamando a la iglesia a ser vigilante. Dios le está diciendo a la iglesia, hay cosas que están muriendo. Hay cosas, hay áreas que están agonizando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Le dice, yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando habla de perfección, habla de madurez. Lo que Dios no ha encontrado es una iglesia madura, una iglesia sumisa, una iglesia obediente, una iglesia llena de misericordia, una iglesia llena de amor, de perdón, una iglesia llena de bondad, una iglesia que siga sus pasos, que siga su ejemplo. Hace mucho tiempo yo compré una iglesia, dice una alabanza. Cosas que están por morir. Repito, una iglesia en cuidados intensivos. Esto es que Dios le hace un examen minucioso a la iglesia. Y se da cuenta de que hay cosas que la iglesia debía de practicar y que no las está haciendo. Por eso le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Mire, acuérdate. Recordar lo que hemos recibido, lo que hemos oído, debemos de guardarlo. Y dice, hay que arrepentirse. Hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado a recordar lo que ha recibido, lo que ha oído. Y un llamado a guardar eso que hemos recibido, eso que hemos oído, su bendita palabra, sus mandamientos. Por eso le decía a la iglesia de Éfeso, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Bueno, dice la palabra, el primero y gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo. Eso es volver al primer amor. Pero aquí le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí hay muchas veces una parte de este versículo donde se toma de una manera incorrecta, que dice Jesucristo vendrá como ladrón. Él va a venir como ladrón. Su venida será como ladrón. En cierta forma sí, pero ¿para quiénes? Oiga esto. ¿Para quiénes su regreso será como un ladrón?
Es muy clara la palabra y le dice, pues si no velas. Estamos hablando a la iglesia. Esta palabra es para la iglesia. Y le está diciendo a ella, le está diciendo Jesucristo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Eso de no saber cuando Él venga es para la parte de la iglesia que no esté velando. Y eso no significa que esa parte de la iglesia se va a perder. No, significa que con todo y que esté sellado con el Espíritu Santo, con todo y que tenga esa salvación tan grande, se quedará en la tribulación. Porque sin paz y sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, cuando Él venga en el arrebatamiento o rapto de la iglesia, habrá una parte de la iglesia que no estará en santidad. Y como no tenemos predestinación para irnos en el rapto, sino que es con paz y santidad. Es muy importante entender esto, que la parte de la iglesia que no sabrá y sobre quién vendrá Jesucristo y que su venida será como ladrón y no sabrá a qué hora habrá venido, es para el que no esté velando. Repito, pues si no velas, si no velas, el que no esté velando. El llamado para nosotros es velar y orar. Mantenernos velando. Eso significa estar alineado a la voluntad de Dios. Si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. El que esté velando, entonces Él sí sabrá. A Él, para los que estemos velando, no vendrá como ladrón. Es muy importante, y lo que marca la diferencia son estas palabras: pues si no velas. Hay que tomar en cuenta muy claro esto, que esta es la palabra para la iglesia. O sea, esta es palabra para los hijos de Dios. Y le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Cuando venimos a Cristo, Él nos da nos da un vestido. Y ese vestido es el que tenemos que cuidar. Porque siempre el pecado está ahí, manchando. Por eso a cada momento estamos lavando nuestras vestiduras. Dice la palabra, bienaventurados los que lavan su ropa. Por eso le hemos dicho muchas veces, deje de lavar ajeno, lave sus ropas espirituales, tenga cuidado de usted mismo, porque hay una bienaventuranza, aquellos que lavan su ropa, dice, para entrar por la puerta en la santa ciudad. Es importante esto, que no está hablando sino de irse en el arrebatamiento de la iglesia. Pero el hecho de que haya parte de la iglesia que se quede no significa que se perdió. Recuerde que el que está sellado con el Espíritu Santo de Dios, ese es hijo de Dios. Y muchos entrarán a la tribulación así, siendo hijos de Dios, pero no estarán en santidad cuando Él venga. Me tengo que ir a una...
programa Tiempo de Gracia. Gracias por continuar con nosotros, por estar pendiente, meditando hoy en la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, acerca del mensaje de aquel entonces para la iglesia en Sardis, pero hoy para nosotros como la iglesia de Jesucristo. Estamos hablando aquí de una iglesia que está en una situación muy precaria. Repito, sigues siendo iglesia de Jesucristo. Sigue siendo iglesia compuesta por gente lavada con la sangre del Cordero de Dios. Usted recuerda de que usted, el que es hijo de Dios verdaderamente, el que ha nacido verdaderamente de nuevo, ese puede llegar a equivocarse, puede llegar a descuidarse, puede llegar a apartarse del camino de la rectitud, de la santidad por algún tiempo, pero sigue siendo hijo. Claro, vivirá y experimentará las dolorosas consecuencias del pecado. Pero aquí le está diciendo a la iglesia que prácticamente estamos hablando de una iglesia en cuidados intensivos, una iglesia donde hay cosas que están muriendo, áreas que están muertas en la iglesia, áreas en la iglesia como el amor, como la misericordia, como el perdón, como cosas que se mueren de repente en la iglesia. Pero le está diciendo: sé vigilante, y le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea que cuando algo está por morir es que está, dice, grave. Entonces le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y aquí es donde estábamos hablando hace un momento. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Para el que no esté velando. Es importante no confundir esto y decir que no es verdad que para toda la iglesia Jesucristo vendrá como ladrón. Muchas veces se afirma eso en predicación y decir: la venida de Cristo será como ladrón. No, hay que hablar lo que dice la palabra. Jesucristo dice: pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora. ¿Por qué? ¿Quién es que no va a saber a qué hora? El que no esté velando. Pero no así el que esté velando. Le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignos. Entonces, repito, hay una parte de la iglesia que va a entrar a la tribulación por falta de santidad, que no se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia. La mayoría de ellos, el anticristo con todo su gobierno le matará. Y de esa manera llegarán allá. Y Juan vio ese remanente en una multitud enorme que estaban con una palmerita en sus manos. Y dijo: pero ¿de dónde han salido estos? Le digo: estos son los que salieron de la tribulación. Entonces aquí voy llegando a algo que también quiero hablarle. Le dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Aquí quiero hablar algo que yo siempre he escuchado las predicaciones donde dice que el que venciere, una dice será vestido de vestidura blanca, y la otra dice: y no borraré su nombre. No borraré su nombre del libro de la vida. Yo quiero decirle que
que aquí lo que Cristo está, hay algo que Cristo está diciendo y hay algo que Cristo no está diciendo. Pero que como en muchas partes de la palabra se dicen cosas, como lo mencionamos el programa de ayer, se sacan de contexto y se dice lo que no dice la palabra. He oído personas que dicen, ¿sabe qué? Yo he oído las predicaciones que dicen, aquí hay gente que su nombre, oiga esto, que no es cierto, su nombre ya casi no se ve. Su nombre se está borrando. Es más, hay muchos que se atreven a decir, Dios me está diciendo que hay gente que el nombre ya no se ve. Hablando del nombre escrito en el libro de la vida. Mire qué falta de enseñanza. Mire que esta es doctrina no bíblica. Porque nuestro nombre, oiga esto, nuestro nombre en el libro de la vida no se está escribiendo y borrando. No es que usted le va a decir, una vez más escribe mi nombre en el libro de la vida. Es más, yo quiero decirle esto, cuando usted comienza a perseverar, no es que entonces su nombre está escrito en el libro de la vida. Mire que yo recuerdo haber escuchado a alguien en una ocasión que dijo, en la campaña, oiga qué doctrina, oiga qué doctrina. Y como muchas veces no estudiamos, como muchas veces no escudriñamos la Sagrada Escritura, creemos que así es. Dice, en la campaña no se olviden de anotar a cada persona que recibe Jesucristo. Porque por cierto es una mala expresión decir recibo a Jesucristo. Es que es Él el que nos recibe a nosotros. Pero a lo que me refiero es que dice, tiene que anotarlo en una libreta. Y mire qué clase de doctrina. Porque si no lo escribe en la libreta, el ángel no lo escribe allá arriba. Uy, Dios mío, eso es fuerte. Y mucha gente dice, ay, yo no sabía eso. Qué delicado. No es cierto. Si usted, óigame, si hay un cristiano, pero estamos hablando de un cristiano, ¿verdad? Porque hay gente que cree que un cristiano tampoco no puede fallar. No, un cristiano puede fallar. A veces no hemos entendido lo que es ser hijo de Dios. Un ejemplo claro es lo que es la parábola del hijo pródigo. ¿Hasta dónde se fue? Se fue lejos de casa. ¿Cómo vivió? Perdidamente. ¿Dejó de ser hijo? Jamás. ¿Qué era lo que había perdido cuando andaba allá y que llegó hasta estar de arrimado cuidando cerdos allá en una provincia lejana? Había perdido sus privilegios, había perdido sus galardones. Lo que dará Jesucristo a la iglesia, esa recompensa, esos galardones, esos pagos por las buenas obras después de que fuimos salvos. Eso era lo que había perdido el hijo pródigo cuando se había ido de casa, pero nunca dejó de ser el hijo. Y lo habla muy claro, dice, mi hijo estaba perdido. Mi hijo era muerto. Entonces aquí no está diciendo Cristo, yo estoy, Jesucristo no está diciendo, el que no venza, los hijos de Dios vamos a vencer. ¿Entiendes eso? Los hijos de Dios vamos a vencer. Jesucristo no está diciendo, el que no venza, habrá gente que ha estado escrita en el libro de la vida y que yo lo voy a borrar. No está diciendo eso. Está diciendo, óigame, está ratificando Jesucristo que
la iglesia, que sus hijos, que su pueblo está ratificando que son vencedores y que van a vencer y que no va a borrar su nombre. No está diciendo que para otro sí va a borrar su nombre. Entonces muchas veces se le ha enseñado a la iglesia, dice, aquí hay gente que tiene que reconciliarse. Y cuando le guía en la oración de reconcilio, le está diciendo, una vez más, oiga esto, una vez más, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Usted cree que esto es bíblico, que el nombre se está borrando, que se está escribiendo, no es cierto. O es más, ¿desde cuándo cree usted que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cree usted que su nombre lo escribieron allí en el libro de la vida cuando usted le dijo, me arrepiento de mis pecados, perdóname, entra, escribe mi nombre? ¿Usted cree que su nombre está escrito en el libro de la vida porque usted dio la orden de que se escribiera? Le voy a leer un versículo para que recordemos, no para enseñarles, sino para recordarles, para que compartamos esto. Capítulo 17. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis, versículo 8 dice, la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo. Mire de dónde viene. Y aquí, e ir a perdición. Mire a dónde va. Y los moradores, aquí es donde le quiero decir, y los moradores de la tierra, mire aquí a qué clase de moradores se refieren. Los moradores de la tierra, aquellos, ponga cuidado mucho esto, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Cuál es la partecita de la que les quiero hablar de este versículo 8 del capítulo 17? Donde dice, y los moradores de la tierra, ahí hay una coma, y los moradores de la tierra, pero luego lo que le voy a mencionar no tiene punto ni coma. Mire, los moradores de la tierra, dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Escuchó eso? Dice, los moradores de la tierra, cuando en Apocalipsis, desde el capítulo 4 en adelante, desde el capítulo 3, que menciona en el versículo 10, para probar a los moradores de la tierra, no está incluida la iglesia. Porque le está diciendo a la iglesia que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores. Esos moradores no incluye a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque le está diciendo a la iglesia que de esa prueba le va a librar. De la prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Cuál prueba? La tribulación y la gran tribulación. Entonces aquí está hablando también moradores de la tierra, pero estos son los no salvos, los no elegidos. Se lo voy a repetir. Dice, y los moradores de la tierra, coma, y dice de una manera seguida, escuche esto, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Escuchó desde cuándo no está escrito el libro en el libro de la vida su nombre? Desde la fundación del mundo. Nuestro nombre no se escribe en el libro de la vida porque yo le dé una orden y le diga, escribe mi nombre en este momento.
Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Desde antes, oiga, le dijo a Jeremías y en Jeremías a nosotros, desde antes que te formara. No le dijo desde antes que te formaras, porque nosotros no nos formamos, nos formó Dios en el vientre de nuestra madre. No somos producto de la casualidad, de coincidencia, ni de un accidente, sino de un plan divino, de un propósito extraordinario. Desde la fundación del mundo, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Y por eso dice la palabra que a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, santificó. ¿Vio qué fue lo que sucedió primero? Predestinación. Después, un llamado. Después, santificación. Entonces Dios no es un Dios que improvisa. No es que nuestro nombre... Yo recuerdo que en cierta ocasión nos enseñaban esto y decía: hay gente que su nombre ya está borroso. ¿Usted cree que lo escribieron con un marcador de los que venden aquí o de la tinta que se utiliza aquí en la tierra? ¿Cree usted que en verdad el nombre lo están escribiendo en el libro de la vida cuando usted acepta en la campaña? O es más, ¿cree usted que el escribir nuestro nombre en el libro de la vida va a depender como si que lo escriba alguien aquí en una libreta? Como le acabo de mencionar, que nos enseñaron en cierta ocasión eso, es decir, si no lo escribe en esa libreta, el ángel no lo escribe ahí arriba. Nuestra salvación no depende de aquí abajo. Nuestra salvación depende única y exclusivamente del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que somos salvos únicamente por gracia. Si a usted le presentan un evangelio donde le dicen la salvación es por gracia, mas esto no es el evangelio de Jesucristo. Somos salvos únicamente por gracia. Ahora, una vez que somos salvos, entonces esas obras serán galardonadas. Dice Jesucristo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Oiga, galardón, eso es palabra para la iglesia. Mi galardón conmigo, dice, para recompensar. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso lo hemos hablado en muchas ocasiones y quiero recordárselo en esta maravillosa mañana. La iglesia no estará en el juicio del gran trono blanco. He escuchado innumerables predicaciones donde dice, repitiendo aquella palabra, sacándola de contexto, cuando dice que el hombre muera y luego el juicio. ¿A qué tipo de juicio va a ir la iglesia? No en el juicio del gran trono blanco, porque allí no hay salvación. Recordemos, y lo hemos hablado en ocasiones, hay dos resurrecciones. Desde Daniel se viene hablando. Una resurrección para vida y una resurrección para muerte. La iglesia es parte de la primera resurrección, de la resurrección para vida. La segunda resurrección es para condenación. Es para muerte. No hay salvación. Toda la calificación ahí en capítulo 20, versículo 11 al 15 de Apocalipsis. Usted lo puede ver. Y allí la calificación es por obras.
fueron juzgados, dice, según sus obras. Nadie podrá ser salvo por sus obras. Nadie. Es una de las ofensas más graves contra Jesucristo, que usted piense que por ayudar a la gente, que por hacer obras, será salvo. Porque entonces no hubiera sido necesario que Cristo derramara su sangre, no hubiera sido necesario que Cristo diera su vida. Todo lo que quiera ocupar el lugar, el lugar del sacrificio de Jesús, es un pecado muy grave. Por eso la iglesia estará en el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, oiga eso, hay una canción que se llama El Tribunal de Cristo. Pues quiero decirle que en esa canción del Tribunal de Cristo hay una parte que es bíblica, que es correcta, y hay otra parte que no. Porque cuando habla, no tengo el tiempo, pero cuando habla del Tribunal de Cristo dice que según lo que hicimos, ahí está hablando de la iglesia, ahí no hay condenados, sino que solamente salvos. Entonces dice según las obras, y dice buenas o malas. Pero quiero decirle que cuando habla de malas obras, refiriéndose a la iglesia y refiriéndose al tribunal de Cristo, no está hablando de obras pecaminosas. No está hablando de pecado, está hablando de obras buenas, pero con propósitos o hechas con objetivos o con propósitos malos, incorrectos. Es decir, ayudar a alguien, por ejemplo, pero con propósitos incorrectos. Entonces esa obra es una obra mala, no porque sea una obra de pecado, sino porque es una obra que no llena los requisitos para ser galardonada en el tribunal de Cristo. Como cuando usted ayudó a alguien para sobresalir, como cuando usted ayudó a alguien para que lo vieran, para que lo felicitaran, para sobresalir, para que no dijeran que no ayudaba. ¿Es una obra buena la que hizo? Claro. ¿Cómo va a ser pecado esa obra que hizo? Pero lo hizo con un motivo incorrecto. Entonces esa obra para el tribunal de Cristo es una obra mala. Entonces cuando dice esta canción que dice que del tribunal de Cristo, si hizo lo bueno para el cielo, pero si hizo lo malo, Él nos mandará al lago de fuego, eso no es bíblico. Porque del tribunal de Cristo nadie va para el lago de fuego, porque ahí está la iglesia. La iglesia no será condenada, la iglesia será galardonada. Por eso es que aunque esté en una situación difícil, si es verdaderamente hijo de Dios, porque hay gente que dice, pero hay muchos cristianos que se deleiten en el pecado, es porque no es cristiano. El cristiano tiene una nueva naturaleza, tiene una nueva identidad. El que verdaderamente ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza no se deleitará en el pecado. Entonces, su nombre no se está poniendo borroso, ni se está borrando, ni lo están escribiendo, volviendo a escribir cada vez que usted se reconcilie. No. Jesucristo está ratificando que no borrará su nombre. No está diciendo que para otros sí estuvieron escritos, pero que en cierto momento lo va a borrar. No es cierto que una persona, por ejemplo, hay muchos que dicen, pero mire a Judas, después de haber sido esto se perdió. Judas fue el hijo de perdición. Judas nunca
anduvo en santidad y Jesús muy bien lo sabía, que era el tesorero y que robaba del dinero de la tesorería. O sea, Judas no fue salvo y después se condenó, sino que siempre fue el hijo de perdición. Bueno, un placer saludarle, es una bendición muy especial. Saludos para Nubia Lorena Caballero, Gloria Hernández, Alexis Enríquez. Gloria Hernández dice, bonita enseñanza, hermano Marvin, que Dios lo bendiga. Bendiciones para todos, ha sido un enorme placer saludarle. Esto ha sido su programa Tiempo de Gracia.